Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 2 correspondiente al capítulo 8, Métodos de muestreo y teorema del límite central del libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, correspondiente a la 16ª edición. Entrando entonces en el tema que nos ocupa en este momento, en esta sesión, vamos a hacer un repaso de cuáles son las razones que debemos contemplar a la hora de tomar una decisión para muestrear. Primero que en ocasiones establecer contacto con toda la población requiere de mucho tiempo y de recursos muy altos dependiendo del tamaño de la población. A veces es imposible verificar de manera física todos los elementos de la población, como cuando hablamos de poblaciones infinitas, como en el caso de hacer un estudio de la población de peces o de ballenas o de tiburones, qué sé yo. Esos son ejemplos típicos de poblaciones infinitas donde es imposible abarcar toda la población y tenemos que hacer uso del muestreo. Cuando las pruebas deben destruirse, cuando son pruebas de laboratorio, entonces recurrimos a sacar una muestra de la población donde podemos garantizar que los resultados de la muestra son adecuados para estimar la población y poder tener resultados que realmente me reflejen la realidad de lo que ocurre en la población, que sean resultados representativos. Eso lo podemos lograr siempre y cuando sigamos los pasos que vamos a ver ahora, los diferentes tipos de muestreos, y hagamos la selección de los elementos de la muestra también siguiendo todas las recomendaciones estadísticas. El muestreo aleatorio simple consiste en seleccionar una muestra de manera que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de ser seleccionados. Todos van a tener la misma probabilidad de selección. Para esto requerimos que todos los elementos de la población estén enumerados para poder sacar la muestra. Podemos hacer uso de la tabla de números aleatorios que se encuentra en el libro en el apéndice B4. Y también ahora, pues el Excel nos da la oportunidad de poder seleccionar una muestra de manera aleatoria. En el mismo Internet hay también generadores de números aleatorios. Podemos darle el tamaño de la población y cuánto es el tamaño de la muestra que nosotros queremos y nos genera los números aleatorios correspondientes al tamaño de la muestra deseada. Por eso es que el requisito fundamental de este tipo de muestreo es que los elementos de la población deben estar enumerados. En la página 222 del libro viene un ejemplo que nos dice, si se desea sacar una muestra de 10 jugadores de un total de 750, se enumeran los 750 jugadores y se seleccionan los 10 con los números aleatorios de la tabla. Para eso debemos buscar números de 3 dígitos, porque vea que tenemos 750 jugadores. Lo que hacemos es sencillamente partir de cualquier parte de la tabla, de cualquiera de las columnas que aparecen en la tabla, y de ahí yo puedo continuar hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia donde quiera, porque la tabla toda está completamente aleatorizada. En el ejemplo que viene en el libro, pues el lápiz que pusimos cayó aquí, entonces el primer número sería 0,73. Siguieron hacia la derecha y el siguiente número 0,47, porque recordemos que tenemos que coger números de 3 dígitos. Siguieron a la derecha, el siguiente número que cayó fue 189. Y así sucesivamente se pueden ir seleccionando los 10 números que van a ser los que corresponden a las 10 jugadores seleccionados que requerimos en la muestra. Entonces, como les digo, esta tabla de números al azar está todo aleatorizada, es muy fácil de utilizar. Nada más requiere la enumeración de todos los elementos de la población. El muestreo aleatorio sistemático
En él consiste en seleccionar un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada késimo miembro de la población. Primero se calcula el factor K igual a N entre N, donde N grande es el tamaño de la población y la N pequeña me identifica el tamaño de la muestra. Luego se selecciona un número aleatorio entre 1 y K, a partir del cual se selecciona cada késimo término. Veamos un ejemplo. Si el tamaño de la población es 100 y el tamaño de la muestra es 5, el factor K sería 100 entre 5, o sea, 20. Quiere decir que cada 20 voy seleccionando un elemento. Empiezo en un número que salga al azar entre 1 y 5. Digamos que el número al azar fue 4. Entonces, iniciamos la selección con el número 4 y luego seguimos sumando cada 20. O sea, saldría el elemento 4, el 24, el 44, 64 y el 84. Aquí están los 5 elementos de esta muestra que fueron escogidos también con un método sistemático. El otro es el muestreo aleatorio estratificado, cuando la población se divide en subgrupos a partir de ciertas características, que podemos llamar estratos, y se selecciona al azar una muestra de cada estrato para garantizar que cada uno se encuentre representado en la muestra. El tamaño de la muestra en cada estrato puede ser proporcional a la frecuencia relativa del estrato en la población. Esto es muy importante considerarlo porque aquí nos garantiza que realmente la muestra va a estar bien representativa en función de esos tamaños de los estratos, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que aparece en la página 225. Es una muestra aleatoria estratificada proporcional. En este ejemplo tenemos 5 estratos que fueron determinados a partir de los porcentajes de recuperación de capital. Para cada rango de recuperaciones aparece la frecuencia absoluta de la cantidad de empresas que se encuentran en cada uno de estos rangos y la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Quiere decir que si esto lo multiplicamos por 100, estaríamos diciendo que el 54% de las empresas se encuentran entre 10 y 20% en recuperación. El 33% se encuentran entre 0 y 10%. El primero que nos dice el 2% de las empresas están entre 30% y más. Entonces vemos que la cantidad de empresas en cada uno de los estratos es muy diferente. Por eso tenemos que garantizarnos que la muestra que obtengamos de cada uno de los estratos esté bien ponderada en función de estas proporciones que aparecen aquí, o sea, en función de la cantidad de empresas que están dentro de cada uno de los estratos. Si la muestra que vamos a sacar es de 50, entonces para distribuir esta muestra de 50 entre cada estrato, lo que hacemos es multiplicar el tamaño de la muestra 50 por la proporción del estrato. 50 por 0.02, o sea, el estrato 1 sacamos una empresa. 50 por 0.10, que es esto, nos da 5, de este estrato sacamos una muestra 5. El tercer estrato es 50 por 0.54, nos da 27. Entonces del tercer estrato sacamos 27 y así sucesivamente. Entonces vemos que del estrato más grande, donde había el 54% de las empresas y habían 189 empresas de la población, nos sale la mayor cantidad de empresas en la muestra. Es donde hay 27 empresas que debemos estudiar. Del segundo estrato en importancia, es el que va del 0 al 10%, pues tenemos 16,5 y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a obtener una muestra aleatoria estratificada proporcional al tamaño de los estratos. Y el siguiente muestreo
que vamos a ver es el muestreo por conglomerados. Se emplea para reducir el costo de muestrear una población dispersa en cierta área geográfica. La población se divide en conglomerados a partir de los límites naturales geográficos o de otra clase. A continuación seleccionan los conglomerados al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. Los conglomerados pueden ser regiones, cantones o distritos y se les llama unidades intermedias. En el ejemplo de la página 226 del libro, nos hacen referencia a una muestra que se desea seleccionar de los residentes del gran área metropolitana de Chicago, para lo cual se selecciona primero al azar 3 de los 12 condados de la zona, que son los que están marcados en el mapa con color verde. Estos fueron los 3 condados seleccionados. Después se toma una muestra aleatoria de los residentes de cada uno de los condados seleccionados a los cuales se les hace la entrevista. Cada condado seleccionado es lo que se conoce como unidad intermedia. Ahora, ¿cómo seleccionar la muestra dentro de cada uno de estos condados? Podría ser una selección al azar, como con el procedimiento que lo vimos al inicio. Podríamos hacer una enumeración de las viviendas, por ejemplo, de estos condados y seleccionar aleatoriamente las viviendas luego de una enumeración de todas las viviendas de la población. Es un método. También podemos utilizar una selección sistemática de las viviendas, igualmente de acuerdo al procedimiento que vimos hace un rato. Pero el asunto es que aquí vamos por conglomerados. Primero agrupamos en este caso por condados, seleccionamos aleatoriamente los condados y luego hacemos una selección que también tiene que cumplir con los principios estadísticos de la aleatoriedad para seleccionar los residentes que deseamos entrevistar. Ahora, por más bien que sacamos la muestra, y siempre va a haber una diferencia entre los datos que obtenemos de la muestra y la población, porque la muestra es una parte que bien puede ser muy representativa de la población, pero es poco probable que su media o su desviación estándar sean exactamente iguales a la media y a la desviación estándar de la población. Entonces, la diferencia entre el valor muestral del estadístico, ya sea el promedio, la desviación estándar y el parámetro de la población, es lo que se le llama error de muestreo. Que en el caso de que si lo que el estadístico que estamos estudiando es la media, entonces el error de muestreo es la diferencia del promedio muestral, que se le conoce también como X barra, y el mu o el promedio poblacional. Si es positivo, significa que la media muestral excede la media poblacional. Ahora, la distribución muestral de la media es la distribución de probabilidad de todas las posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. Y aquí vamos a hacer un muy breve repaso del ejemplo que aparece en la página 230 del libro. La empresa Tartus cuenta con 7 empleados de producción, a quienes se les considera la población, de los cuales se registraron los ingresos por hora de cada uno de ellos. Entonces, tenemos los ingresos, tenemos los empleados y el ingreso por hora que recibe cada uno de estos empleados. De estos ingresos podemos obtener al final un promedio que nos da el ingreso por hora promedio de los empleados de la empresa es de 7,71 para un total de 7 empleados. Con estos datos podemos construir una distribución de probabilidad y es agrupando todos los ingresos de 7, donde hay una frecuencia de 3, todos los ingresos de 8, todos los ingresos de 9, al final nos tiene que dar el mismo tamaño de muestra que 7. Y la probabilidad
asociada a cada uno de estos, que es dividir. En este caso tenemos 3 empleados con un ingreso de 7, entonces dividimos 3 entre los 7 empleados. Hay 3 empleados con ingreso de 8, 3 entre los 7. Hay un empleado con ingreso de 9, 1 entre 7. Esto me da estas probabilidades que aparecen en la última columna. Igual, la suma de todas estas probabilidades me tiene que dar 1. Ahora, ¿cuánta es la cantidad de muestras que podemos sacar de tamaño 2 o de tamaño 3, de cualquier tamaño que nosotros queramos, para determinar la cantidad de muestras posibles de una población? Lo podemos hacer con combinaciones. En este ejemplo vamos a ver todas las posibles muestras de tamaño 2. Entonces resolvemos con la fórmula de combinaciones 2 de 7. Entonces primero va el n factorial, que sería 7, entre el tamaño de la muestra que queremos es 2, por n grande menos n pequeña, o sea, 7 menos 2, 5 factorial. Resolviendo entonces los factores, la descomposición de los factores, obtenemos 21, o sea, podemos obtener 21 muestras de tamaño 2 de una población de 7. ¿Qué es lo que se ve en la parte siguiente del ejercicio? Donde para cada una de las parejitas de empleados, o sea, de todas las posibilidades que yo tengo de seleccionar 2 empleados de los 7, se registran el ingreso y se sacan las medias de cada uno de esas parejas de empleados. Entonces, con esa tabla se construye la distribución muestral de la media con n igual 2. O sea, entonces, igual se agrupan las diferentes medias que hay, o sea, los ingresos promedios de cada una de las muestras de 2 empleados, y se saca el número de medias y la probabilidad. O sea, el mismo ejercicio que vimos hace un rato para los datos sueltos, independientes, lo hacemos, pero ya para las 21 muestras que se pueden calcular. Con ello se obtiene entonces la media, la distribución muestral de la media, que es la suma de todas las medias muestrales entre el total de muestras. La suma de todas las medias muestrales es 162 entre 21 muestras, nos da 7,71. Como ven, el promedio de la media de la distribución muestral es igual al promedio que habíamos obtenido de los datos de la población. ¿Por qué es igual? Porque estamos sacando el promedio de todas las posibles muestras de tamaño 2, o sea, todas las 21 muestras posibles de tamaño 2 fueron las que se consideraron en este cálculo. Por eso es que este promedio muestral, por esta media de la distribución muestral de la media, da igual que el promedio de la población, porque están consideradas todas las muestras. Si lo vemos gráficamente, aquí tendríamos el ingreso por hora de los 7 empleados, y aquí tendríamos la media de la muestra o los ingresos por hora, pero de la distribución de las medias. Entonces vemos que los valores poblacionales, que es este primer gráfico en azul, varían entre 7 y 9, mientras que la media de las muestras varía entre 7 y 8,5. Por lo que la dispersión de la distribución muestral de las medias es menor que la dispersión de los valores poblacionales. O sea, aquí tenemos una menor dispersión que del valor de la población. En resumen, entonces, podemos decir, la media de las medias de las muestras es igual a la media poblacional, como lo acabamos de probar. La dispersión de la distribución muestral de la media es más pequeña que la dispersión de la población. Y la distribución muestral de la media suele tener forma de campana y se aproxima a una distribución de probabilidad normal, tal y como lo veíamos en este gráfico. ¿Ven? Donde ya las medias, la distribución de las medias tiende a tener una distribución normal, cosa que en los de la población no se podía obtener. Entonces, estos
esta es la parte teórica o el fundamento teórico del teorema del límite central, donde nos dicen si todas las muestras de un tamaño en particular se seleccionan de cualquier población, la distribución muestral de la media se aproxima a una distribución normal, y ya vimos que efectivamente eso es así, lo pudimos probar con ese ejemplo. Esta aproximación mejora cada vez más con muestras más grandes. Entonces, la diferencia entre la media de la muestra X barra y la media de la población se llama error de muestreo. Entonces, recapitulando, si nosotros sacamos todas las muestras de tamaño X de una población, ese promedio, esa media de todas esas muestras, me va a dar igual a la media poblacional. Pero la realidad es que no vamos a sacar todas las posibles muestras que podemos sacar de una población, porque si no, no tendría sentido hacer un muestreo. Haríamos en ese caso un censo. En la práctica, por problemas de costos y de tiempo, tenemos que trabajar con una muestra. Entonces, ya una sola muestra no necesariamente me va a dar el mismo promedio o la misma desviación estándar que la población. Siempre vamos a tener la posibilidad de tener un error de muestreo. La media, la distribución muestral de las medias será igual a la media poblacional si se seleccionan todas las posibles muestras de tamaño, de un mismo tamaño de una población dada, o sea, si mu es igual a mu sub x. Hay menos dispersión en la distribución muestral de las medias que en la población y si se incrementa el tamaño de la muestra. Así disminuye el error estándar de la media. O sea, este error de muestreo que está aquí, lo podríamos ir reduciendo en la medida en que el tamaño de la muestra sea mayor. Entonces, hay una mayor posibilidad de que esas diferencias también entre el valor muestral y el poblacional sean más pequeñas y también que la dispersión o la variación en los datos sea menor. El error estándar de la media, que es sigma de X barra, es igual a sigma, que es la desviación estándar de la población, entre raíz de n, donde sigma es la desviación estándar. Para determinar la probabilidad de seleccionar una observación que caerá dentro de un intervalo específico, lo que hacemos es estandarizar con la fórmula que vimos anteriormente, que z es igual a x menos mu entre sigma, donde z es la distancia entre un valor seleccionado designado con x y la media poblacional mu, dividido entre la desviación estándar de la población sigma. Pero cuando nos referimos a una muestra y no a una observación, a la hora de calcular el valor de z, debemos de tener cuidado, y esto es importante que lo anoten bien, porque el z ya sería igual a x barra menos mu, y vean que en el denominador ya no está sigma solo, sino que es sigma entre raíz de n, o sea que es el error estándar de la media. Entonces, esta fórmula con x y sigma solo lo utilizamos cuando es un intervalo para un valor específico. Cuando debemos calcular la probabilidad de una observación en un intervalo específico. Pero cuando debemos calcular la probabilidad para una muestra, entonces, o la media, en ese caso debemos calcular el valor de z partiendo del promedio y del error estándar de la media. Veamos el ejemplo de la página 241. Nos dice, la cantidad de bebida de coca tiene una distribución de probabilidad normal. La cantidad media por botella es de 31,2 onzas y la desviación estándar de la población es de 0,4 onzas. Se selecciona una muestra de 16 botellas con una cantidad media de bebida en las botellas de 31,38. ¿Cuál es el error de muestreo? Entonces, tal y como lo vimos, el error de muestreo es el promedio obtenido de la muestra, que es 31,38, menos
el promedio poblacional, que es lo que ya se sabe con anterioridad, que es 31.2. El error de muestreo es 0,18. ¿Cuál es el error estándar de la distribución muestral de la media? Es sigma entre raíz de n. Sigma es la desviación estándar poblacional, que es 0,4, entre el raíz de la muestra, que es 16. O sea, el error estándar es de 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una muestra de 16 botellas y tener una media de la muestra igual o superior a 31,38? Estandarizamos, calculamos el valor de Z. Vean que, tal y como lo vimos hace un rato, aquí nos piden la probabilidad de tener una media de la muestra. Esta es una palabra clave para poder aplicar correctamente la fórmula del cálculo de la Z. O sea, nos dicen la probabilidad de la media de la muestra. Entonces, el valor de Z es con X barra menos mu entre sigma entre raíz de n. X barra es 31,38 menos mu 31,02 entre sigma 0,4 entre raíz de n, que es 16. Esto nos da un Z de 1,8. Buscamos en el apéndice B3, donde estaba la función de probabilidad normal, el valor de Z de 1,8 y esa probabilidad de 0,4641. Como es la probabilidad de que obtener una muestra de 16 botellas y una media, que en una muestra de 16 botellas tener una media de la muestra igual o superior a 31, entonces estamos hablando de que lo que tenemos que calcular es el área que se encuentra en el extremo derecho de la curva. Entonces, todo el área, el 50% de los datos de la curva es 0,5 menos la probabilidad acumulada hasta el Z de 1,8, que es 0,4641, nos da una probabilidad restante en el último sector de la curva de 0,0359. Así que la probabilidad deseada es menor del 4%. Muy bien, esto entonces sería lo que es los diferentes procedimientos que podemos utilizar para muestrear, y continuaríamos en una próxima videoconferencia con los temas del capítulo 9 según el libro. Muchas gracias.